Vamos a revisar el tema de manejo intraoperatorio del paciente con neurotrauma grave. Este va a ser el menú de los temas que vamos a tocar, unas breves generalidades, luego resaltar la importancia de lo que es el trauma craneoencefálico. Posteriormente vamos a concentrarnos en lo que es el manejo anestésico, que como ya veremos más adelante, este manejo no solamente implica la escogencia de los medicamentos propiamente, sino también una serie de medidas que tenemos que tomar en el intraoperatorio. Y al final veremos cuáles son los mensajes para llevar a casa. Para empezar, este concepto de neurotrauma ha sido estudiado como con la analogía de un fenómeno bastante intrigante en la naturaleza y es la fisiología o la biomecánica del pájaro carpintero. Como un pájaro que golpea constantemente, picoteando la madera dura y sin embargo, aparentemente tiene mecanismos de protección contra el daño encefálico. Si alguno de nosotros empezamos a golpear la cabeza contra la madera, contra la pared, probablemente luego de un par de cabezazos ya tendríamos serias lesiones encefálicas. Entonces, el comprender la fisiología de la mecánica, de los mecanismos de protección encefálica del pájaro carpintero, si lograríamos resolver el misterio, sería fantástico porque podríamos inventar o diseñar un dispositivo que permita evitar todas las complicaciones del neurotrauma que vemos constantemente en el día a día. Y ha sido un misterio, pero poco a poco se ha ido proponiendo una serie de hipótesis. Y es que esos enigmáticos carpinteros son conocidos por su capacidad de golpear la madera. Se estima de que un pájaro carpintero, un día de trabajo, puede llegar a golpear la cabeza cerca de entre 20.000 hasta 40.000 veces en un día. Y sin embargo, al final de la jornada, el pájaro carpintero sale completamente ileso desde el punto de vista encefálico. ¿Cuál ha sido entonces la razón? Porque si esto lo hacemos nosotros como seres humanos con nuestra protección craneoencefálica, no tardaríamos un par de cabezazos y ya tendríamos serias lesiones. Y ha sido estudiado no solamente por la biomecánica, sino con cámaras de muy alta velocidad y resolución. Y aquí se puede observar cómo el pájaro carpintero incluso tiene un párpado adicional que se cierra milisegundos antes del golpe, porque si no, entonces las astillas podría también dañar la córnea, dañar gravemente los ojos. Y en un principio se había planteado de que el pájaro carpintero tiene un hueso yoide que es bastante redundante, incluso proyecta este hueso yoide hacia el cráneo y que de esta manera actúa como una especie de mecanismo de resorte de amortiguamiento. Y esa es la hipótesis inicial que se había propuesto de que cuando el pájaro carpintero picotea la madera, ese hueso yoide tan redundante y tan largo que se proyecta hacia el cráneo, actúa como un resorte, como si fuese el resorte de los amortiguadores de los carros. Todos sabemos de que cuando se nos daña los compensadores del carro, cuando este pasa por un hueco, por un bache, suena horrible y se puede dañar también las otras partes del carro. Entonces, esto fue lo que se había propuesto. Sin embargo, si existiese ese mecanismo de amortiguamiento, entonces protege el cráneo, pero tampoco podría generar una fuerza de picoteo suficiente como para hacer hueco a la madera. Entonces, esta hipótesis, que al principio fue plausible, en la actualidad parece que no es la explicación. Entonces, ha surgido nuevas hipótesis. Dentro de eso se incluye de que se trata de un pájaro de tamaño relativamente pequeño,
Entonces permite tolerar esas aceleraciones craneales entre 10 a 20 veces mejores que en seres humanos, con margen de seguridad de 6 a 7 veces en comparación con el umbral del daño cerebral en seres humanos. Y por el otro lado, la velocidad con que picotea es extremadamente elevada, de tal manera que el tiempo de contacto es muy corto, de apenas 0,5 hasta 1 milisegundo. Y esto se traduce en un menor riesgo de lesión tisular. Y por otro lado, se plantea de que tiene adaptaciones craneales, como por ejemplo, que tiene relativamente poca cantidad de líquido cefalorraquídeo, contrario al mecanismo que se había propuesto de que el líquido cefalorraquídeo en el cráneo actúa como un mecanismo de protección al estilo de martillo de agua. En la actualidad, esta hipótesis está desechada y la presencia de líquido cefalorraquídeo probablemente no confiere una protección adicional. Más bien, en el pájaro carpintero, al tener poco líquido cefalorraquídeo, minimiza el movimiento del cerebro y de esta manera reduce el riesgo de trauma tisular. Y por el otro lado, tiene una área frontal cerebral que es relativamente amplia en comparación con las dimensiones totales del cerebro del pájaro carpintero. Y eso permite distribuir el estrés. Y por último, tiene un hueso frontal y occipital que es esponjoso y así previene las fracturas porque no absorbe de manera significativa la energía de impacto. Bueno, si los seres humanos tuviéramos la biomecánica de neuroprotección del paro carpintero, probablemente no estaríamos viendo los miles o cientos de miles de personas que fallecen alrededor del mundo debido al neurotrauma. Y si todos estos mecanismos están presentes o si finalmente se logra dilucidar toda la biomecánica y se fabrica equipo de protección contra neurotrauma, probablemente nosotros como médicos no tendríamos trabajo en el área de neurotrauma, porque simple y sencillamente todos seríamos como pájaros carpinteros. Pero esto no es la realidad y el trauma craneoencefálico sí es una realidad que tenemos que enfrentar en el día a día. Vamos a ver desde el punto de vista numérico cómo es el problema del neurotrauma. Es uno de los escenarios más complejos en anestesiología y medicina crítica. Cientos, si no miles de pacientes diariamente sufren de neurotrauma y algunos incluso sufren de una magnitud de trauma craneoencefálico tan grave que fallece inclusive en la misma escena. Y a nosotros nos toca lidiar con aquellos que logra sobrevivir al impacto inicial y llegan vivos al sistema hospitalario. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo es el impacto del neurotrauma alrededor del mundo? Esta iniciativa que se conoce como el Grupo de Colaboradores de Neurotrauma y Trauma Espinal es una iniciativa que abarca la recopilación de la estadística de más de 195 países. Es el estudio más grande a nivel global de lo que representa las estadísticas de neurotrauma y trauma raquimedular. En la publicación más reciente del año 2019, abarcó una base de datos desde 1990 hasta el año 2016. Y es este el estudio epidemiológico más completo y reciente que cuantifica la incidencia, mortalidad y discapacidad asociada al trauma craneoencefálico en más de 195 países. Acá tenemos el mapamundi de lo que es el problema del neurotrauma. Vemos de que algunos países tiene incidencia mucho más elevada en comparación con otros. Entonces, este mapamundi está coloreado de acuerdo a la incidencia por 100.000 habitantes, desde países que tienen una relativamente baja incidencia hasta países que tienen una altísima incidencia. Entonces, vamos a ver en el caso de Costa Rica. Costa Rica estaría por acá. Tiene
una incidencia que está por acá, más bien. Y a pesar de que nosotros vemos muchísimos casos de neurotrauma, en comparación con los otros países, más bien Costa Rica no está tan afectada. Y tenemos en el caso de Costa Rica una tasa de incidencia de neurotrauma entre 300 a 399 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estas estadísticas no diferencian entre lo que es neurotrauma leve, moderado o grave. Para el día de hoy, lo que vamos a concentrar principalmente sería el neurotrauma grave. Entonces, la incidencia de neurotrauma afecta a alrededor de 69 millones de personas cada año en el mundo. Y de esa cantidad absoluta, entre un 10 a un 15% se considera que tiene neurotrauma grave o crítica. Existen diferentes mecanismos de lesión, muy comúnmente las caídas, especialmente en adultos mayores, y por supuesto los accidentes vehiculares, tanto de colisión directa como atropello, y vemos constantemente motociclistas que fallecen directamente como consecuencia de neurotrauma. También considerar las heridas por arma de fuego y las contusiones por objetos como por ejemplo un batazo, la caída de un árbol, etcétera. Para efectos de la revisión del día de hoy, nos vamos a concentrar en pacientes que tienen neurotrauma grave. ¿A qué se refiere neurotrauma grave? La definición se basa en cuál es el puntaje de la escala de Glasgow. La escala mínima sería de 3 puntos, máximo de 15 puntos. Entonces, aquellos pacientes que tienen de 3 a 8 puntos en la escala de coma de Glasgow se considera un trauma craneoencefálico grave. Y esto obviamente representa un grave problema de salud pública porque, primero, numéricamente es impactante y lo otro es que se asocia con alta mortalidad y entre los sobrevivientes pueden tener serias secuelas discapacitantes. Y muchos de los que sobreviven evolucionan hacia un estado neurovegetativo persistente y nunca llega a algunos casos a reinsertarse desde el punto de vista laboral. La mortalidad es muy preocupante. En pacientes de neurotrauma grave, aproximadamente entre un 30 a 40% de ellos fallecen. Entre los que fallecen antes de llegar al hospital y los que fallecen durante su hospitalización, vemos de que prácticamente uno de cada tres pacientes con neurotrauma grave tiene una evolución que es mortal. Y estas muertes se deben a dos tipos de lesiones, las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas que se derivan directamente de la absorción de la energía de impacto en el momento mismo del impacto. Pero muchas de las lesiones se pueden continuar durante la fase de resucitación. Por ejemplo, el edema cerebral y las complicaciones sistémicas del trauma. Por ejemplo, la acidosis, la crisis convulsiva, la hipotermia o la hipertermia, todas estas pueden terminar de agravar las lesiones preexistentes, que son las lesiones primarias. Y por supuesto, muy importante en cuanto al impacto de la morbilidad y las secuelas. Algunos de los que logran sobrevivir tienen secuelas discapacitantes a largo plazo, como por ejemplo déficits motores, trastornos cognitivos. Muchos de esos pacientes tienen problemas de memoria, atención y funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas son provenientes de un control fino en la corteza prefrontal. Muchos de los pacientes cuando sufren neurotrauma, la zona primero en impactar sería la corteza prefrontal. Es la parte, digamos, el órgano maestro, el centro maestro de nuestro encéfalo. Y cuando se daña, se pierde el control de las funciones ejecutivas. También puede quedar con serias alteraciones desde el punto de vista del comportamiento, de la conducta y sufrir también de depresión
ansiedad y agresividad. Muchas de estas reacciones emocionales son derivadas de la misma secuela funcional. Y los que tienen afectación mucho más grave van a tener evolución a estado neurovegetativo o estado de conciencia mínima, que representa una carga social, familiar importantísimo. Por supuesto que el impacto socioeconómico es masivo, genera muchísimos gastos directos. Si hacemos repaso mental del último paciente que tuvimos de neurotrauma, nos damos cuenta de que son pacientes de hospitalización prolongada, necesita de tratamiento desde un punto de vista multidisciplinario. Muchos de los manejos desde el punto de vista quirúrgico son sumamente costosos. Y por el otro lado, también hay un impacto secundario por la pérdida de la productividad y el impacto también en los cuidadores, en la familia, porque el cuidador incluso muchas veces necesita renunciar al trabajo para cuidar al ser querido y posteriormente tiene que someterse a rehabilitaciones extensivas. Claramente el neurotrauma no conlleva buenas noticias. Bueno, ahora vamos a ver específicamente el manejo anestésico. Un factor sine qua non de neurotrauma es que el impacto genera un aumento de la presión intracraniana. Entonces, eso es como pensar en una olla de presión. Tiene que librar esta presión de alguna manera. Y si no se libra esta presión, entonces aumentará la presión en el compartimento y esto va a impactar negativamente en el funcionamiento neurológico. En otras palabras, el denominador común de neurotrauma es la presencia de edema cerebral con hipertensión intracraniana. Para eso tenemos que conocer qué es edema cerebral y cuáles tipos de edema cerebral existen. El edema cerebral se clasifica fisiopatológicamente en tres grupos: el edema citotóxico, el edema intersticial y el edema vasogénico. Y cuando se combina dos o los tres, se llama edema mixto. Muchas veces los pacientes de neurotrauma tienen concomitantemente los tres mecanismos de edema cerebral. Para entender cada uno de estos, vamos a citar palabras claves. El edema citotóxico, el edema intersticial y el edema vasogénico, cada uno tiene un identificador común. En el caso de edema citotóxico, el denominador común es la isquemia. Más adelante vamos a ver cómo es que el edema provoca el edema citotóxico. El edema intersticial se explica por la obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. El edema vasogénico se explica por la pérdida de la barrera hematoencefálica. Y el edema mixto es la combinación de dos o los tres mecanismos previos. Vamos a ver cada uno de estos. En condiciones normales, con una barrera hematocefálica intacta y con un flujo normal de líquido cefalorraquídeo, la presión se mantiene relativamente normal. La barrera hematoencefálica es producto de unas células endoteliales modificadas con uniones estrechas mucho más apretadas en comparación con el endotelio sistémico y además tiene una capa externa que son las prolongaciones perivasculares de los astrocitos. Y esto garantiza de que la barrera hematoencefálica evita la filtración de sustancias o de moléculas que de otra manera produciría un microambiente neuronal desfavorable, llevando a de punto de vista neurológico. Pero cuando hay edema citotóxico o edema vasogénico, se produce un incremento de volumen de algunos de los compartimentos. Por ejemplo, el edema citotóxico se caracteriza por un edema celular, o sea, hay una tumefacción celular. El agua entra al interior de las células, causando edema no solamente neuronal, sino también edema de células de la glía. El edema vasogénico se explica por una pérdida de la barrera hematoencefálica. Entonces, el agua sale del espacio intravascular al espacio intersticial, o sea, hay una acumulación de agua principalmente a nivel intersticial y esto provoca una alteración en el microambiente neuronal. Vamos a explicar cada uno de eso con más detalle. Primero, con el edema citotóxico. Entonces, el edema citotóxico
se caracteriza por una tumefacción celular. O sea, la acumulación del exceso de agua es principalmente a nivel intracelular. El ejemplo típico sería un paciente que tiene un evento cerebrovascular isquémico. Acá vemos esta tomografía desafortunada para un paciente que tuvo una obstrucción trombótica maligna de la carótida interna derecha con un infarto hemisférico masivo. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Debido a que no hay una perfusión del parénquima cerebral, hay hipoxia. Y esa hipoxia provoca edema citotóxico. ¿Por qué? Porque para que las neuronas, y en términos generales, todas las células del organismo mantengan un volumen celular constante, predefinido desde el punto de vista genómico, necesita de una bomba de sodio de potasio ATPasa. Esta bomba de sodio de potasio ATPasa, por medio de la hidrólisis de enlace ricoenergético de ATP, permite que esa bomba expulse 3 iones de sodio y a su vez introduzca 2 iones de potasio al interior de la célula, en este caso la neurona o la célula de la glía. Y vemos de que es una bomba electrogénica con una salida neta de un osmolito hacia afuera. Y como el sodio determina la dirección de movimiento del agua, vemos de que al expulsar un osmolito neto hacia afuera, provoca deshidratación celular, o sea, evita que las células se hinchen. Ahora, ¿qué pasa cuando esta bomba se traba por falta de ATP? Si no hay ATP, entonces se acumula sodio en el intracelular. Y si acumula sodio en el intracelular, retiene agua. Y si retiene agua, eso se traduce en tumefacción celular, edema intracelular. Esta es la fisiopatología del edema citotóxico. Entonces, un paciente que tenga neurotrauma con hipertensión intracraniana, con caídas de la presión de perfusión cerebral, invariablemente va a sufrir de una hipoxia encefálica. La bomba sodio-potasio ATPasa no puede funcionar bien, se acumula sodio intracelular, tanto para la neurona como la célula de glía, y esta tumefacción hace que aumente la presión intracraneana. Y esto se da un círculo vicioso, porque al aumentar la presión intracraneana, reduce aún más la ya precaria presión de perfusión cerebral y finalmente llega a un edema masivo. Ahora, para eso nosotros tenemos que aprender a diagnosticar correctamente el edema cerebral. ¿Cómo lo hacemos? Una gran ayuda es la tomografía. Pero ¿cómo saber de que hay o no edema cerebral? Por ejemplo, si vemos esta tomografía, tiene un aspecto que no nos gusta, pero aquí la pregunta es, ¿hay o no edema cerebral? Podemos sospechar porque hay un colapso del sistema ventricular. Los ventrículos están prácticamente en hendidura y sin embargo la línea media está preservada. Esto puede ocurrir en un paciente que tiene una encefalopatía hipóxica. De hecho, esta tomografía que corresponde a un paciente que quiso autoeliminarse, se, se ahorcó, pero no falleció en el intento, entonces fue un cuasi ahorcado. Y aquí se puede observar la tomografía del paciente en el día del ingreso. Tiene ese aspecto, pero como es un paciente auto mayor, entonces el paciente tiene 67 años, tiene atrofia cerebral y es difícil, digamos, objetivar si tiene edema cerebral partiendo del hecho que ya tiene atrofia cortical y subcortical. A los 5 días se le hizo una tomografía de control. Ya para ese momento el paciente estaba cognitivamente bastante recuperado. Hubo necesidad de hacerle una traqueostomía debido a que por la cuerda le causó una lesión de la columna cervical y también hubo también daño de estructuras del cuello, entonces hubo necesidad de hacerle una traqueostomía de protección, pero neurológicamente el paciente tuvo una recuperación neurológica bastante satisfactoria.
Entonces, ¿qué podemos concluir comparando la tomografía del ingreso con el del quinto día? Entonces, si examinamos el mismo corte, vemos de que este es el del ingreso, este es del día número 5. ¿Qué podemos decir acá? De que el cuerno posterior ventrículo lateral está más cerrado en el día del ingreso en comparación con el día número 5. Y aquí se ve un granulado, hay una pérdida de la diferenciación entre la densidad tomográfica de la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris se ve más blanca, la sustancia gris se ve más oscura. Bueno, estos son las confusiones que a veces se puede generar cuando interpretamos la nomenclatura en tomografía. Bueno, entonces para objetivar, lo que podemos hacer es entramos al software de manejo del TAC. Entonces, acá tenemos que apuntar una zona de aproximadamente unos mínimo 10 milímetros cuadrados. Entonces, se escoge en el software la opción de ROI. ROI es región de interés. Tanto la zona que corresponde a la corteza como la zona que corresponde a la sustancia blanca. Bueno, acá se colocó la región de interés buscando la región de interés, que es la sustancia blanca, en la parte alta de la convexidad. Esto corresponde a aproximadamente 2 cortes por encima de donde termina el techo del ventrículo lateral. Y aquí podemos ver cómo la media es de 36,7 unidades de Hounsfield en la corteza y 29,3 unidades de Hounsfield en lo que corresponde a la sustancia blanca. Entonces hacemos una división, 36,7 dividido entre 29,3. Esto significa 1,25 en la relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Aquí podemos decir entonces de que lo que a priori pareciera un edema cerebral masivo, en realidad no tiene una afectación tan importante. ¿Cuándo es que podemos decir de que hay una afectación grave de la sustancia gris? Cuando prácticamente la densidad tomográfica de la sustancia blanca y la sustancia gris se igualizan. Eso se llama el fenómeno de la pérdida de la diferenciación sustancia blanca contra la sustancia gris. En otras palabras, cuando hay edema citotóxico, afecta tanto las neuronas como las células de la glía. Pero como la tasa metabólica de la neurona es mayor, entre 4 a 6 veces mayor en comparación con las células de la glía, entonces no es de extrañar de que el edema de la sustancia gris es mucho más marcado en comparación con el edema de la sustancia blanca. Entonces llega un punto en que la tumefacción celular que afecta mucho más a la sustancia gris llega a producir una densidad tomográfica menor, casi que igualizando la densidad tomográfica de la sustancia blanca. Y esto es lo que se llama la pérdida de la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Es decir, ya no podemos diferenciar con tanta claridad dónde empieza la sustancia blanca y dónde termina la sustancia blanca o la gris. Entonces, este fenómeno, cuando vemos esta pérdida de la diferenciación, podemos decir de que el paciente tiene edema citotóxico. Y es una manera mucho más objetiva de hacer el diagnóstico de edema cerebral, especialmente en edades extremas. Por ejemplo, en adultos mayores que tiene atrofia cortical. Y es un reto diagnosticar edema cerebral en una persona relativamente joven. Entonces vemos de que no hay mucho espacio intraventricular, no hay mucho espacio en las cisternas basales perimesencefálicas, peripontinas, pero eso es esperable en una persona que no tiene atrofia cerebral, en una persona joven. Por eso este concepto es muy importante y ahora con la ayuda de software de visualización de las tomografías es de suma ayuda. El concepto de
medir con la herramienta de ROI, o sea, herramienta de región de interés. Bueno, el otro tipo de edema es el edema vasogénico. Esta, como ya vimos previamente, se caracteriza porque hay una pérdida de la barrera hematoencefálica. Y cuando se pierde la barrera hematoencefálica, se empieza a escapar no solamente el agua, sino que se escapan otras cosas como el plasma, proteínas y electrolitos al espacio intersticial del cerebro. El ejemplo clásico de edema vasogénico es cuando hay una destrucción directa de la barrera hematoencefálica, como en el caso de los tumores cerebrales. Cuando nosotros enviamos una tomografía y sospechamos de que el paciente tiene un tumor cerebral, le mandamos el estudio con medio contraste. ¿Y por qué así? Porque el medio contraste normalmente no se extravasa, no hay fuga de medio contraste cuando la barrera hematoencefálica está intacta. Pero en los tumores, debido a que son tejidos de neoformación, hay vasos de neoformación que son vasos anormales. Por ejemplo, son vasos que tienen fístula arteriovenosa, vasos que termina abruptamente en un punto ciego, se oblitera y no tiene todas las capas de la barrera hematoencefálica. Por eso es que se escapa de medio contraste y pinta el tumor, pinta el tumor. Este es el concepto de edema vasogénico. Ahora, a veces podemos encontrar una situación como esta. En caso de un tumor, el edema es de tipo digitiforme. Esto es porque cuando hay un tumor cerebral, afecta la sustancia blanca, no afecta a la sustancia gris. ¿Esto por qué? Porque las neuronas ya son células que están en fase de G0, no pueden replicar, aunque en los últimos años se ha propuesto la hipótesis de que algunas neuronas sí pueden regenerar, pero en términos generales debemos aceptar de que una neurona es una célula madura que no puede entrar en el ciclo celular. Consecuentemente, no puede sufrir accidente em, nuclear en material genético, consecuentemente no sufre de transformación neoplástica. En cambio, las células de la glía sí, los oligodendrocitos y también la meninge. Entonces, el edema es de tipo digitiforme porque el edema afecta la sustancia blanca, la sustancia blanca. En cambio, cuando tenemos el edema citotóxico, la afectación es principalmente a la sustancia gris. Por eso, cuando vemos un edema digitiforme, aquí lo que estamos viendo es un edema vasogénico y lo que estaríamos viendo sería la consecuencia de la pérdida de la barrera hematoencefálica en los tumores. Bueno, indudablemente cuando hablamos de edema cerebral, tenemos que pensar en la doctrina de Monro y Kelly. La doctrina de Monro y Kelly habla de que el cráneo es una estructura que es no distensible, es hueso, y en su interior hay tres compartimentos. El compartimento de la masa celular, el compartimento sanguíneo y el compartimento del líquido cefalorraquídeo. Se calcula que existe en condiciones normales, en un adulto joven, aproximadamente unos 75 mililitros de líquido cefalorraquídeo, un volumen bastante similar de sangre, siendo la mayor parte de la sangre en el compartimento venoso, y el resto sería la masa celular, que como dijimos, no solamente pensar en neuronas, sino también hay que pensar en las células de la glía. Pero la doctrina de Monroe Kelly también aquí hay que agregar un componente más a la ecuación, y es un tumor, un hematoma o una gran burbuja de aire o una colección purulenta. Y todos esos factores incrementan la presión intracraniana. Y en el caso de neurotrauma puede tener los tres compartimentos afectados. Imaginemos cómo estaría la doctrina de Monroe Kelly en este paciente que tuvo un neurotrauma grave, tuvo una, un hematoma subdural agudo, se observa múltiples contusiones encefálicas, el cerebro se está saliendo como si fuese un hongo
Y esta compresión también afecta el drenaje venoso, entonces se produce también trombosis de algunos senos venosos durales. Y esto es como poner un torniquete para el drenaje venoso, aumentando aún más la congestión vascular. Y esto también hace que se reduzca la presión de perfusión cerebral, llevando a edema citotóxico. Y también la compresión puede afectar el drenaje o la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, llevando también al tercer tipo de edema, que es el edema intersticial. El edema intersticial se debe a un aumento de la presión intraventricular, forzando el líquido cefalorraquídeo intraventricular a ser filtrado a través de la capa que rodea por dentro a los ventrículos, que es epéndima. Por eso, el edema intersticial se caracteriza por hidrocefalia y es un edema principalmente periventricular, periventricular. Bueno, para entender la perfusión cerebral, tenemos que entender la curva de autorregulación. La curva de autorregulación habla de que aun cuando tenemos presión de perfusión cerebral variable, que cambia, sin embargo, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene relativamente constante en alrededor de unos 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Esto es la tasa de flujo sanguíneo cerebral normal. Y los puntos de inflexión, vemos de que tiene esta curva en forma de una silla con un punto de inflexión inferior y un punto de inflexión superior, que en la mayoría de los libros de texto habla de 50 y de 150 de presión arterial media. Esto, sin embargo, es un modelo hipotético, se llama el fenómeno de Baylis. O sea, el fenómeno de autorregulación flujo sanguíneo cerebral se llama también el fenómeno de Baylis. Y por debajo de 50 hay una caída de flujo sanguíneo cerebral que es directamente proporcional a la hipotensión. Y por encima de los 150 milímetros de mercurio hay aumento de la perfusión cerebral que es directamente proporcional a la magnitud de esta hipertensión. Este fenómeno se debe a los cambios en el diámetro de los vasos cerebrales. Conforme incrementa la presión media, hay una reactividad vascular que incrementa el tono a tal punto que ya no puede sostener la vasoconstricción. Por eso es que si sigue aumentando la presión, entonces el flujo sanguíneo va a ir aumentando. Esto es un gráfico hipotético, se reproduce en muchos libros, pero puede tener sus variaciones. Por ejemplo, en un paciente hipertenso, esta silla se corre hacia la derecha. Y hay algunos pacientes que puede tener este gráfico en silla más corrido hacia la izquierda. Es un paciente que maneja cifras tensionales relativamente bajas, especialmente en las mujeres. Pero cuando hay neurotrauma, este gráfico que tiene forma de una silla se va rectificando y prácticamente se convierte en una línea recta. Por eso es que cuando hay neurotrauma hay que ser muy estricto con el control de la presión arterial porque una caída o un exceso, una elevación de la presión puede llevar al paciente a hipoperfusión o a hiperperfusión con hiperemia. Por el otro lado, para entender la perfusión cerebral, tenemos que conocer la fórmula de la presión de perfusión cerebral, que es la resta de la presión arterial media menos la presión intracraniana. Pero aquí ponemos entre paréntesis PVC. O sea, si la PVC está más alta que la PIC, entonces la ecuación se cambia PIC por PVC. Por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de vena cava superior, la presión de perfusión cerebral puede estar disminuida debido a la congestión venosa como consecuencia de la obstrucción de la cava superior. Y esto resalta la importancia de mantener a los pacientes en una posición de semisentado para favorecer el retorno venoso y de esta manera evitar la congestión venosa. Es muy importante entender la distensibilidad intracraneal relacionando la presión y el volumen intracraneal. Entonces vemos de que al principio el volumen intracraneal aumenta
significativamente, pero la presión intracraneal no se incrementa. Pero llega un punto en que hay una posición de quiebre acá, un punto de inflexión. Y a partir de ahí, cualquier incremento, aunque sea pequeño en volumen intracraneal, se asocia con un incremento masivo de la presión intracraneal. Por eso es importante trazar esta línea. Esta línea corresponde entonces a la presión intracraneana que diferencia aquel paciente que está normotenso versus aquel paciente con hipertensión intracraneana. ¿Cuánto es este punto de corte? En la mayoría de la literatura coincide en 20 milímetros de mercurio. Hay algunos libros y artículos que hablan de 22 milímetros de mercurio, pero eh, podríamos incluso tolerar hasta 25 milímetros de mercurio como una cifra aceptable de presión intracraneal. Ya 25 ya sería una presión normal alta. Pero de este gráfico podemos entonces sacar una conclusión. La conclusión es que el punto de corte para definir la existencia de hipertensión intracraneana es 20 milímetros de mercurio, porque ya a partir de 20 milímetros de mercurio se da el agotamiento de la capacidad de compensación del volumen intracraneano. Bueno, entonces la definición de hipertensión intracraneana sería una presión intracraneana por encima de 20 milímetros de mercurio. ¿Es esta la definición correcta? No parece. No parece porque imaginemos en el contexto de una paciente que está en labor de parto. Tiene periodos en que realiza pujos sostenidos y aumenta la presión intracraneana como consecuencia del impedimento del retorno venoso. Recordemos de que la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracraneana o la presión venosa central, lo que esté más elevada. Entonces, claramente, esta parturienta tendría que salir con el diagnóstico de hipertensión intracraneana. Sabemos de que se trata de una paciente que neurológicamente no tiene ningún tipo de problema. Eso significa de que tenemos que refinar el diagnóstico de hipertensión intracraneana. ¿Cuál sería la modificación adicional? La modificación adicional es que debe tener una presión intracraneana de 20 milímetros de mercurio o más y que sea una elevación sostenida. Esa es la definición completa de hipertensión intracraneana. Y podemos objetivar esta medida de 20 milímetros de mercurio o más ahora con la tecnología. Podemos colocar sensores en diferentes partes de la bóveda craneana. Por ejemplo, los antiguos tornillos subdurales de Richmond, los catéteres intraparenquimatosos, como por ejemplo el monitor Camino, o los catéteres que se inserta directamente dentro de los ventrículos. Por ejemplo, cuando se coloca una ventriculostomía para monitorización y para drenaje. Y también existen monitores de presión tisular que son bastante modernos. Sin embargo, el gold estándar sigue siendo la determinación de la presión intraventricular. Eso sí, es el tipo de monitoreo más invasivo para obtener la información de la presión intracraniana. Y hoy en día nosotros tenemos medidas que son parámetros subrogados de la presión intracraniana. Antes, mediante la semiología, podríamos ver el fondo de ojo y decir que, bueno, el paciente tiene papiledema. Al tener papiledema, podemos inferir de que el paciente tiene hipertensión intracraniana. Pero mediante el uso de POCUS, nosotros podemos medir ahora un parámetro que se llama el ancho de la vaina del nervio óptico. No el nervio óptico, sino la vaina del nervio óptico. Y se mide a partir de 1 centímetro perdón, entre 1 a 2 milímetros de profundidad a partir de la retina. En este caso, aquí sería el disco óptico. Y luego medir la zona que corresponde a una imagen hipoecoica de todo esto que es el nervio óptico. Entonces, la parte hipoecoica que vemos acá del nervio óptico corresponde a la vaina del nervio óptico. Y en este caso, vemos de que tiene 0,35 centímetros, o sea, 3,5 milímetros.
Este es el ultrasonido del nervio óptico completamente normal. ¿Cuánto es el punto de corte para poder sospechar y utilizar como un parámetro subrogado de que el paciente tiene hipertensión intracraniana? Hay diversas publicaciones, pero esta correlacionando la vaina del nervio óptico con medición directa de la presión intracraniana, dos autores encontraron que el punto de corte más recomendado sería de 6,05 milímetros. Es decir, si bajamos mucho ese punto de corte, podríamos estar sobrediagnosticando hipertensión intracraniana. Y si subimos demasiado este punto de corte, podríamos dejar pasar pacientes que tienen hipertensión intracraniana como pacientes normales. Entonces, en el gráfico de ROC, el punto de corte es 6,05 milímetros. ¿Y qué pasa cuando tiene aumento excesivo de la presión intracraniana? Aparecen los mecanismos de compensación tratando de desviar el contenido a las partes donde hay menor presión. Y ese es el concepto de herniación. Herniación. Entonces, existe cuatro tipos de herniaciones y podemos poner como nombre la estructura involucrada y la dirección donde se mueve el vector de la herniación. Así tenemos en número uno es la herniación subfalcial. ¿Por qué? Porque se desliza por debajo del far cerebral que está acá. Y como la estructura anatómica es el cíngulo de la porción medial del lóbulo frontal. Por eso uno corresponde a herniación subfalcial, pero la estructura anatómica de ese cíngulo, por eso también se le conoce como hernia del cíngulo. El número dos corresponde a la herniación transtentorial. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos viendo es la tienda del cerebelo y se está moviendo el vector de lateral a medial de arriba hacia abajo. Y la estructura involucrada es la porción medial del lóbulo temporal en su porción anterior y corresponde al uncus del lóbulo temporal, por eso se llama herniación uncal. Una mucho más grave es la herniación transforaminal. ¿Por qué? Porque la herniación se hace a través del foramen magno y la estructura involucrada son las amígdalas cerebelosas. Estas son prácticamente letales si no se corrige rápidamente, porque aquí estaría aprisionando contra el tallo cerebral y en el tallo cerebral es donde se encuentran los centros vitales. Y si hay un pedazo de hueso fracturado que está flotando, entonces se da la herniación transcraniana. A veces se provoca la herniación transcraniana cuando se hacen las craniectomías descompresivas. También se le conoce como herniación transcalvaria porque se hace a través de la calva o la calota. Bueno, acá vemos el concepto de herniación transforaminal. En este caso, este es un estudio de resonancia magnética. El paciente no tiene herniación, pero es para entender el concepto de la herniación transforaminal o de las amígdalas cerebelosas. Entonces aquí tenemos las amígdalas cerebelosas y por delante vemos que se encuentra el bulbo, acá estaría el puente y aquí está mesencéfalo. Entonces es una herniación bastante peligrosa porque aprisiona contra el bulbo, que es donde se encuentran los centros vitales. Entonces el defecto sería el foramen magno, por eso se llama herniación transforaminal. Y la estructura que se está deslizando son las amígdalas cerebelosas, o sea, una herniación de las amígdalas. Acá podemos ver una pieza de patología de paciente que falleció de una herniación de amígdala. Estas son las amígdalas cerebelosas. Se llama amígdala porque tiene forma de una almendra y el tamaño de una almendra. ¿Y cuál es el problema de la herniación de las amígdalas cerebelosas? Cuando aprisiona descendiendo, aquí por delante estaría el tallo cerebral, específicamente el bulbo, y donde se encuentran los centros vitales. Por eso es una forma demasiado peligrosa de herniación. No en vano, hay un dicho en neuroanestesia que dice cirugía de la fosa posterior y posteriormente a la fosa, porque una herniación en la fosa posterior es demasiado peligrosa. Si no se resuelve rápidamente, el paciente puede caer en muerte neurológica en un chasquido de dedo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las metas terapéuticas. Es decir,
¿Cuáles son los puntos que debemos de perseguir para que el paciente sea manejado correctamente en el intraoperatorio? Por supuesto, hay algunas metas que son básicas, como por ejemplo mantener la estabilidad hemodinámica, reducir el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal, preservar la autorregulación, mantener la oxigenación, así como la homeostasis o la reactividad del CO2. Entonces, aquí surge la disyuntiva. Vamos a dar una anestesia para un paciente de neurotrauma. ¿Qué debemos escoger? Es decir, ¿preferimos una técnica activa o más bien una anestesia general balanceada utilizando un agente halogenado? La comparación entre ambas técnicas, activa versus halogenado, ha sido objeto de discusiones candentes. Hay los que defienden a capa y espada activa, hay otros que habla de que sí, los halogenados todavía tienen su lugar y quizás no es tan pecaminoso dar una anestesia general balanceada con halogenado en pacientes de neurotrauma, aun cuando se trata de un neurotrauma grave. Bueno, vamos a ver qué dice la evidencia. Sabemos de que el propofol es un vasoconstrictor cerebral. Ahora, aquí viene una idea que parece ser contradictoria. ¿Cómo es que el propofol es un vasoconstrictor cerebral cuando claramente vemos que cuando se administra el propofol, el paciente se hipotensa, se vasodilata y esa es la razón por la que las venas empiezan a resaltar, aumenta la amplitud de la onda de pulsioximetría? ¿Cómo es que ahora nos sale con el cuento de que el propofol es un vasoconstrictor cerebral? ¿Será que la diapositiva tiene un error? Pues no. El propofol es un vasodilatador sistémico, pero es un vasoconstrictor cerebral. ¿Por qué? Porque el propofol reduce la tasa metabólica cerebral y existe un concepto que es el acoplamiento entre el flujo sanguíneo cerebral y la tasa metabólica. Y como reduce la tasa metabólica, concomitantemente baja el flujo sanguíneo cerebral. Y si baja el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la hiperemia o la volemia intracraneal y esto se traduce entonces en una reducción ventajosa deseada de la presión intracraneal. Entonces, por eso es que el propofol es altamente recomendado en neuroanestesia. ¿Y qué pasa con los agentes anestésicos inhalatorios, como el sevoflurano o el isoflurano? Estos son vasodilatadores cerebrales. Por ende, pueden aumentar el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. Entonces, y aquí alguien podría decir, bueno, entonces ya con esta diapositiva enterramos completamente la anestesia inhalatoria con halogenado. Pues no hay que ir tan rápido, no hay que ir de bruces, porque esta diapositiva hay que leerlo con lupa. El incremento de el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal cuando utilizamos agente inhalatorio, eso se aplica siempre y cuando la concentración del halogenado está por encima de 1.5 veces el valor de campo. O sea, en caso de sevoflurane estaríamos hablando de un N-tidal de al menos 3%. Pero a concentraciones que se utiliza en una anestesia general balanceada no suele superar este valor. Consecuentemente, el incremento de flujo sanguíneo cerebral se vuelve un concepto más hipotético que real. En condiciones de la práctica clínica usual, los halogenados, siempre y cuando si se utiliza en forma cuidadosa, no superando el 1.5 veces el valor de CAM, perfectamente se puede utilizar en una neuroanestesia para pacientes de neurotrauma. Entonces, esto es muy, muy importante y habla del cuidado que tenemos que tener cuando estamos manejando pacientes que tienen un compliance intracraneal ya comprometido. O sea, el paciente no va a perdonarte cuando utilizas sevoflurane a concentraciones excesivas. Y por supuesto, sería muy poco inteligente utilizar para la anestesia general balanceada un poco de óxido nitroso porque claramente el óxido nitroso es deleterio para
a nivel del sistema nervioso central. Volviendo a la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, lo que buscamos es que la perfusión cerebral se mantenga a un nivel de cercano a los 50 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Eso sería lo ideal. Pero si disminuimos el flujo sanguíneo cerebral cuando la causa es por hipotensión y no por una reducción de la tasa metabólica, entonces ponemos al paciente en serios problemas. Porque cuando se baja el flujo sanguíneo cerebral por hipotensión o por bajo gasto, entonces vamos a tener una reducción de la actividad eléctrica neuronal cuando ha disminuido la mitad del flujo sanguíneo cerebral. Y si todavía sigue bajando más a cifra de 12 a 18 cc por cada 100 gramos, hay silencio electroencefalográfico. Y todavía más bajo, menor de 8 cc por cada 100 gramos, hay muerte neuronal. ¿Por qué hay muerte neuronal? Porque el edema citotóxico llega a producir tal magnitud de tumefacción celular que la membrana ya no aguanta, la tensión sobre la membrana es excesiva y la neurona entonces se estalla. Y una vez que se estalla, salen los componentes, las organelas intracelulares y se produce la muerte neuronal total. Por eso siempre está la disyuntiva. ¿Qué debemos de escoger? ¿TIVA o más bien una anestesia inhalatoria? Definitivamente, si usted escoge de primera elección TIVA, tienes una alta probabilidad de que estás haciendo una buena elección. Pero tampoco podemos enterrar de todo la anestesia general balanceada con un agente volátil. En este caso, sevoflurano, que es la opción más plausible. Pero si vamos a utilizar sevoflurano, hay que tener en cuenta de no usar concentración superior a 1.5 veces el CAM para este agente. En este caso sería de un end-tidal superior al 3%. Es un escenario inusual en neuroanestesia, pero a veces por descuido podemos cometer ese tipo de torpeza. Bueno, ahora vamos a analizar las medidas que podemos hacer para reducir la presión intracraniana. Según las guías de eh, la Fundación de Neurotrauma, estas son las recomendaciones básicas para reducir la presión intracraniana. La elevación de la cabeza del paciente, la hiperventilación, el uso de esteroides, aplicar medidas de osmoterapia, que puede ser manitol o la solución salina hipertónica, el uso de barbitúricos, la descompresión quirúrgica y, en casos seleccionados, la hipotermia. Vamos a ver cada una de esas medidas, empezando con la elevación de la cabeza del paciente. Eso se aplica más cuando tenemos en el intraoperatorio situaciones de aumento incontrolable de la presión intracraniana, pero no tenemos la posibilidad en el intraoperatorio de colocar al paciente, por ejemplo, en una posición de semifowler. Bueno, nunca en una posición de Fowler porque sería una elevación demasiado alta de la cabeza y esto puede provocar una caída de la presión de perfusión cerebral debido a que el nivel del corazón queda demasiado bajo en comparación con la altura del polígono de Willis. Entonces, en- de colocar sería en una posición de semifowler. Semifowler se refiere a una elevación de la cabeza de unos 30 grados. Ya con la posición Fowler es demasiado elevado y aquí puede causar más bien una caída de la presión de perfusión cerebral con hipoperfusión encefálica, que es deleteria. Pero como estamos en el intraoperatorio, probablemente no tenemos mucha chance de hacer esto por comodidad del neurocirujano. La mayoría de los pacientes de neurotrauma prácticamente se tienen que operar en una posición horizontal. Una estrategia que hay que utilizar con mucho cuidado es la hiperventilación. La hiperventilación baja los niveles de CO2 y sabemos de que CO2 es un vasodilatador cerebral. Si provocamos hipocapnia, entonces estaríamos provocando
una vasoconstricción cerebral. Ahora, la vasoconstricción cerebral vimos de que cuando es producido con el propofol, más bien es beneficioso, pero es porque el propofol reduce primero la tasa metabólica cerebral y es a consecuencia de esa caída de la tasa metabólica cerebral que lleva a una vasoconstricción cerebral. Pero es muy diferente cuando hiperventilamos, porque al hiperventilar no estamos disminuyendo la tasa metabólica cerebral, estamos incidiendo sobre la reactividad del sistema arterial. Entonces, ahí esa vasoconstricción sí puede causar un daño neuronal, disminuyendo aún más el aporte de oxígeno hacia las zonas ya de todas maneras con compromiso de la perfusión. Entonces, este concepto es muy importante, no aplicar la hiperventilación en forma desmedida. Y eso se ha visto especialmente importante en los pacientes de neurotrauma. Vemos acá en este gráfico días después de neurotrauma y la magnitud de flujo sanguíneo cerebral. Lo ideal es que esté en 50, pero cuando hay neurotrauma, prácticamente todos los pacientes tiene una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Pero dependiendo de si se trata de pacientes que han sobrevivido versus aquellos pacientes que han fallecido, el comportamiento de la curva de flujo sanguíneo cerebral varía. Aquellos que en las primeras 24 horas tienen una disminución del flujo sanguíneo cerebral, pero que se recupera empezando el segundo día, son esos que sobreviven. Incluso hay una fase transitoria de varios días de incremento de flujo sanguíneo cerebral para finalmente nivelar a su estado ya normal. Ese es el grupo de pacientes que sobrevive. Pero aquellos que fallecen son los que nunca pudieron levantar el flujo sanguíneo cerebral, permanece a lo largo de los días hasta que ya finalmente fallecen. Entonces, de este gráfico, aquí podemos pintar de un color para resaltar. Esta parte corresponde a la zona de isquemia. Entonces, si nosotros hiperventilamos al paciente que ya de por sí tiene una situación de umbral isquémico ya superado, podríamos agravar más el daño neuronal. Entonces, la hiperventilación solo se debe utilizar cuando las otras medidas no se han podido implementar y nunca bajar la cifra de PaCO2 por debajo de 25 milímetros de mercurio. Y también no superar en forma sostenida los 30 minutos. O sea, la hiperventilación es una medida transitoria que debe limitar a no más de 30 minutos y no bajar el nivel de CO2 por debajo de 25 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cuál es el rol de los esteroides en los pacientes de neurotrauma? Los esteroides están indicados para restablecer la barrera hematoencefálica. Es especialmente útil en aquellos pacientes que tienen tumores cerebrales. De hecho, una manera para diferenciar si el paciente tiene un tumor cerebral por medio de la clínica, antes que no había tantas opciones de neuroimagen, era una prueba terapéutica con esteroides. Si el paciente mejoraba, entonces probablemente el diagnóstico correcto es un tumor cerebral. Pero si es el edema de tipo vasogénico, el manejo sería con dexametasona, a una dosis recomendada de 4 miligramos cada 6 horas. Pero aquí no estamos hablando de tumores cerebrales, estamos hablando de neurotrauma. Entonces, ¿cuál es la recomendación de la Fundación de Neurotrauma en cuanto al uso de esteroides en estos pacientes? La recomendación es totalmente contraindicado. No debemos poner esteroides a los pacientes de neurotrauma porque se puede empeorar el pronóstico. Ahora, ¿por qué empeora el pronóstico? Porque los esteroides causa una disregulación de la glicemia. Entonces, muchos de esos pacientes, cuando nosotros le ponemos esteroide, empieza con glicemia de 250, 300 e incluso algunos han tenido que ser manejados con infusión de insulina y cuando tiene esas hiperglicemias,
aumenta el daño neuronal. En otra palabra, el uso de esteroides en neurotrauma no trae buenas noticias. Por ende, está absolutamente contraindicado el uso de esteroides. Y aquí un punto medular, el manejo de la hipertensión intracraniana con terapia hiperosmolar. Puede ser manitol o puede ser solución salina hipertónica. Para eso tenemos que entender cuáles son las condiciones o los efectos del agente osmótico ideal. Número uno, que permanece en el intravascular, o sea, que no se escape del lumen vascular manteniendo el efecto osmótico. Ese es el concepto de efectividad osmótica, generando un gradiente osmótico y hace que el agua del intersticio entre al interior del vaso sanguíneo y este agua que salió del intersticio ahora va a ejercer un efecto de arrastre de agua del interior de las células al intersticio y luego del intersticio al intravascular. Ese es el movimiento ideal provocado por el agente osmótico. Debe ser inerte, obviamente no debe ser tóxico, con mínimos efectos adversos, que sea barato y que no produzca el edema de rebote. Este edema de rebote es mayor cuando se trata de un agente osmótico que sea más permeable a una barrera hematoencefálica que ya está rota por el neurotrauma. Y si se escapa el intersticio, entonces estas partículas osmóticamente activas va también a hacer que se retenga agua en intersticio. Por eso este concepto de edema de rebote es muy importante. Entonces acá tenemos ejemplos de distintos tipos de soluciones con su osmolaridad y su presión oncótica. Lo que buscamos sería terapia hiperosmolar. La osmolaridad plasmática normal es de alrededor de 280 miliosmoles. De hecho, vemos de que con solo la solución salina al 0,9% ya tiene una osmolaridad de 310, más correctamente 308 miliosmoles. O sea, la solución salina al 0,9% de por sí ya es hiperosmolar, pero necesitamos una hiperosmolaridad mucho mayor. Por eso, lo que usamos son soluciones salinas al 3%, al 7,5% o al 23,4%. Estas son las tres opciones más comúnmente utilizadas. Y la otra, por supuesto, es el manitol al 20%, que tiene una osmolaridad de 1098. Vamos a ver primero el manitol. El manitol es un alcohol. Este manitol fue utilizado a partir de la década de los 60 y se convirtió en el agente osmótico más utilizado hasta que vino en forma irruptiva estudios con solución salina hipertónica de cloruro de sodio en concentraciones de ya sea 23,4%, 7,4% o al 3%. Esta es la presentación de cloruro de sodio hipertónico que tenemos. Viene en una concentración de 23,4% o al 4 molar. Y en vista de que tanto sodio como el cloruro aporta osmolaridad, la osmolaridad total es de 8.000 miliosmoles. ¿Cómo se prepara la solución salina hipertónica? De una manera muy práctica es tomar una bolsa de solución salina al 0,9% de 250 cc de volumen. Entonces, extraemos 90 cc de la bolsa y reponemos con 90 cc de solución salina hipertónica al 23,4%. De hecho, aquí en esta tabla podemos ver la forma de la preparación. Si queremos producir solución salina al 3%, entonces usamos 1 litro de solución salina al 0,9% y le adicionamos 90 mililitros de la solución hipertónica para un volumen total de 1090 cc. Si queremos al 7,5%, sería 170 cc más 80 cc. O sea, sacamos 80 cc y reponemos con 80 cc de solución salina hipertónica para un volumen total de 250 cc. Pero también podemos
agregar en lugar de 80, 90 cc. Más adelante vamos a explicar por qué. Y la solución al 10% que no se utiliza en la práctica, pero que la preparación es 75 de salino al 0,9% con 50 de hipertónica para un volumen total de 125 cc. Entonces, la dosis de 7,5%, que es la más recomendada en el intraoperatorio, es de 2 a 4 mililitros por kilo para administrar en un tiempo de unos 30 minutos. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Digamos que tenemos un paciente de 70 kilos. Queremos administrarle solución salina al 7,5%. Entonces, 70 kilos, 70 por 2,5 o 3 mililitros por kilogramo. Entonces, sacamos de la bolsa 80 cc de solución salina y ahora le agregamos 3 frascos de solución salina al 4 molar. Bueno, por qué así? Porque si quitamos 80 y le agregamos 80, entonces tendríamos un volumen total de 250 mililitros al 7,5%. Pero eso era un poco lioso cuando teníamos las presentaciones de frasco de 30 cc. Hoy en día tenemos presentaciones de frasco de 20 cc. Pero en la época en que teníamos estos frascos de 30 cc, lo que hacíamos era quitar 80 y le agregábamos los 3 frascos, o sea, los 90 cc. Y la solución resultante queda en 7,6%. Bueno, 7,5, 7,6. Así es que logísticamente lo hacíamos así. Y es muy práctico porque acá con 70 kilogramos por 3 cc significa 210 cc de solución. Y acá, si nosotros le aplicamos 250 cc, la dosis que el paciente recibió fue de alrededor de 3,5 mililitros. Entonces, cae dentro del intervalo recomendado de dosis, que es de 2 a 4 mililitros por kilogramo. Bueno, aquí, como siempre, la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿La solución salina hipertónica o el manitol? El manitol se utilizó desde hace muchísimas décadas. De hecho, se viene utilizando desde los años 60. Ya tiene más de 70 años de experiencia clínica, pero en los últimos 20 años se ha ido migrando hacia el uso de solución salina hipertónica. ¿Cuál es mejor? Esa es la pregunta del millón. En esta referencia compara la solución salina hipertónica y el manitol en cuanto a efecto osmótico. Obviamente, si utilizamos solución salina al 0,9%, también va a ejercer un efecto osmótico. Pero vemos de que el manitol y la solución salina hipertónica con una dosis de 10 mililitros por kilogramo se obtuvo el mismo efecto osmótico. Pero con respecto a la reducción de la presión intracraneana, si utilizamos solución salina, la convencional, a una dosis de 10 cc por kilogramo, la presión intracraneana no mejora, o sea, no se reduce, no hay decremento. En cambio, cuando utilizamos manitol o la solución hipertónica, vemos de que al empezar a infundir la solución hipertónica, ya sea en forma de manitol o en forma de salina hipertónica, la presión intracraneana reduce en forma similar, no observando diferencia estadísticamente significativa. Entonces, algunos hablan de que la solución salina, pero no el manitol, debe ser considerada como el gold standard para el manejo de la hipertensión intracraneana. Pero otros estudios, por ejemplo, esta que está publicada en la revista colombiana de anestesiología, analizando manitol versus solución salina hipertónica en neuroanestesia, resulta de que la conclusión de los autores es que no hay diferencia. No hay diferencia. Entonces, otros tratando como de defender
la posición, examinaron la solución salina hipertónica contra el mannitol en la microcirculación de la corteza cerebral en conejos que han sido sometidos a craniotomía. Y los autores encuentran de que el mannitol, en comparación con la solución salina hipertónica, ofreció menor perfusión microcirculatoria en comparación con la solución salina hipertónica. O sea, en el caso de la comparación de la microcirculación, el mannitol perdió contra la solución salina hipertónica. Entonces, habiendo revisado las diferentes publicaciones, queremos saber cuál es el ganador, o sea, la solución salina hipertónica o el mannitol. La conclusión es que hay un empate técnico. O sea, más bien se circunscribe en preferencias personales. De hecho, he visto que algunos médicos empezaron siendo muy entusiastas con el mannitol, que han migrado a solución salina hipertónica, y hay otros que de solución salina hipertónica han migrado hacia el uso de mannitol. ¿Cuál es mi posición con respecto a mannitol o la solución salina hipertónica? Realmente, para mí, después de analizar la literatura y viendo el contexto clínico de los pacientes, me da igual. Pero siempre está la opción de la combinación de ambos, que yo la definiría como la manitolina. O sea, mannitol y salina. O sea, si usted empezó con una y ve que no le fue bien al paciente, bueno, pásese al otro y viceversa. Esta es quizás la solución más pragmática de esa controversia de defender mannitol o defender solución salina hipertónica. Ya se convirtió más bien en una discusión bizantina que no lleva al caso. Es mejor titular de acuerdo al efecto que uno está viendo. Bueno, también está la otra opción de administrar barbitúricos. El barbitúrico más estudiado es el tiopental sódico, que para el caso de Costa Rica ya se está volviendo un problema para conseguir el tiopental sódico. Hace unos 25 años, el tiopental sódico era el agente inductor de primera elección porque era lo que había. No era tan asequible el propofol. Pero ahora que estamos induciendo a diestra y siniestra con el propofol, cuesta ahora inclusive en farmacia conseguir el tiopental. ¿Qué se hace en esos casos? El manitol, perdón, el tiopental para producir una disminución de la presión intracraniana, debemos de inducir el coma barbitúrico con una dosis inicial de 2 miligramos por kilogramo en unos 20 segundos, ver cómo está la presión intracraniana, si todavía está elevada, o sea, más de 20 milímetros de mercurio en forma sostenida, podemos dar otro segundo bolo de 3 miligramos por kilogramo. Y luego continuar con una infusión continua de 2 a 4 miligramos por kilo por hora, buscando siempre que la presión intracraniana esté por debajo de 20 milímetros de mercurio. Y si permanece por encima de 20, continuamos incrementando a 1 miligramo por kilo por hora hasta obtener el efecto que buscamos. ¿Y qué es el efecto que buscamos? Primero, que no se nos hipotense, porque muchos pacientes cuando empezamos a ponerle el coma barbitúrico con infusión de tiopental se hipotensa y a la par de la infusión de tiopental está casi que siempre abierto la infusión de norepinefrina. Entonces hay que tener mucho cuidado y ver la tolerancia hemodinámica. Y si vamos a inducir coma barbitúrico, ¿qué se busca en forma objetiva? Lo que se busca es un patrón de esto. Ese patrón se llama el patrón de estallido-supresión. Aquí vemos que está suprimido y aquí hay un estallido. Y lo que se debe buscar es un patrón de burst suppression. Y para eso, obviamente, tenemos que monitorizar al paciente con el BIS. Pero a veces no tenemos esta alternativa porque aquí es muy bonito en un caso como este, pero los pacientes de neurotrauma muchas veces está con la cabeza llena de sangre o el cirujano tiene que hacer una incisión y esa incisión va en el mismo trayecto donde están los sensores del BIS.
Entonces no es tan fácil. O sea, en la buena teoría se recomienda la colocación del BIS, pero en la práctica, en el intraoperatorio, esto no es tan fácil. Y si usamos dosis un poco más altas, de 4 a 6 miligramos por kilo por hora, podemos provocar hasta un silencio electroencefalográfico. Y el silencio electroencefalográfico implica una disminución de la tasa metabólica cerebral hasta un 55%. Eso es lo que se llama la energía de activación. Podemos suprimir completamente la energía de activación, reduciendo la tasa metabólica a un 55%. Por ende, el tiopental, y lo mismo se aplica para el propofol, es un vasoconstrictor cerebral. Es un vasoconstrictor cerebral. Bueno, ¿y qué pasa si ninguna de estas estrategias han resultado efectiva para bajar la PIC? Entonces no queda más que la descompresión quirúrgica. La descompresión quirúrgica tiene que hacerse muy rápidamente, es hacer una craniectomía amplia para que se produzca una herniación transcraniana. Se provoca, más bien, o se favorece la herniación al quitar el pedazo de cráneo. Y el otro tema es la hipotermia. Claramente en el intraoperatorio nosotros no podemos colocar la medida de hipotermia. Eso sería más en el posoperatorio. Pero aquí el llamado de atención es que si bien nosotros no podemos implementar hipotermia en el transoperatorio, o sea, esa hipotermia se puede lograr colocando hielo encima, como en caso de esta paciente, pero ya ahora más en la modernidad, lo que se utiliza es un sistema de enfriamiento intravascular, que en este caso es una consola llamada Culgal Alcius, que es un catéter que se introduce en la femoral, se llama catéter IC. Y por ahí, por dentro, recircula agua fría, también se puede calentar, o agua caliente, para que de esta manera, por medio de la transferencia térmica, se pueda enfriar al paciente o calentar de acuerdo a la programación. Y si vamos a enfriar, debe enfriar a una temperatura de 33 grados durante al menos 2 días. Y después de esto, se recalienta al paciente en forma lenta por 24 horas hasta llegar a normotermia. ¿Esto es efectivo o no es efectivo? Bueno, anecdóticamente, me acuerdo de este paciente, ven que tiene una presión intracraniana en el registro del monitor camino de 47 milímetros de mercurio. En ese momento estaba el paciente normotérmico. Bueno, por eso le puse PIC caliente o más bien normotermia. Cuando se enfrió al paciente con el Culgal Alcius, la presión intracraniana bajó a 15, o sea, se corrigió. Entonces, PIC fría pasó de 47 a 15 milímetros de mercurio. ¿Y por qué se hace de esta manera? Porque con la disminución de la temperatura podemos bajar aún más la tasa metabólica cerebral. O sea, nosotros podemos bajar la tasa metabólica de dos maneras. Bloqueando el metabolismo de activación, eso es fármaco sensible, entiéndase por coma barbitúrico. Y también podemos reducir el metabolismo residual, en ese caso es termosensible, llámese en este caso enfriamiento o hipotermia. También es importante entender la distensión intracraniana, viendo la curva de presión intracraniana. En este caso, cuando está el sistema complaciente, vemos tres picos P1, P2 y P3, siempre mayor P1 que P2, P2 mayor que P3. Entonces, cuando vemos este patrón, podemos estar tranquilos porque cada uno de estos tiene una traducción. P1 se llama la onda de percusión. P2 es la onda tidal y P3 es la onda dícrota. Cuando vemos que P1, P2, P3 va en esa secuencia, entonces decimos que es un cerebro que está complaciente. O sea, tiene un sistema intracraniano que está complaciente. Pero cuando P1 es menor que P2 y P2 es la onda más alta de los tres, entonces es un sistema no complaciente y aquí ese paciente puede estar en grave peligro aun cuando la presión intracraniana
está por debajo de 20 milímetros de mercurio. Entonces, no solamente ver la cifra absoluta, sino también hay que interpretar correctamente la morfología de la presión intracraniana. Acá tenemos un ejemplo de un paciente que está monitorizado. Vemos de que la presión de perfusión cerebral tiene 64 milímetros de mercurio, que es la resta de 73 menos 9, es igual a 64. 9 es la presión intracraneana, pero estamos muy tranquilos cuando vemos esta morfología porque P1, que es la onda de percusión, es mayor que P2, que es la onda tidal, y P3, que es la onda dícrota. Entonces, estas tres ondas son sucesivamente decrecientes. Ese paciente está muy bien, no tiene hipertensión intracraniana y su sistema intracraneal está complaciente. Acá, por ejemplo, la cosa no pinta bien porque vemos acá la onda de percusión que está menor que la onda tidal aquí, y a pesar de que la presión intracraneal está en 15, pero, pero la P2 es mayor que P1. Y acá, por ejemplo, si nosotros en forma brusca succionamos a través del tubo endotraqueal o movilizamos al paciente sin una previa preparación, se puede provocar esas elevaciones explosivas de la presión intracraniana. Bueno, y al final, si nada funciona, ¿qué hacemos? Bueno, no queda más que hacer una craniectomía descompresiva, como se ve en este caso, de un cerebro que está saliendo como un hongo, y hay que hacer una craniectomía descompresiva amplia, y cuando se traslada a la unidad de cuidado intensivo o a recuperación, hay que anotar de que no hay hueso, porque aquí si alguien se apoya sobre directamente en esta parte que no tiene hueso, o si manipulamos sin cuidado, podemos dañar el parénquima subyacente. Y lamentablemente muchos de esos pacientes craniectomizados, después de que logra la sobrevida, queda con secuelas bastante grandes, como se ve aquí en este caso. El paciente tiene trastorno cognitivo, tiene además un crisis convulsiva a repetición, y eso es lo que se le conoce como el síndrome post-trepanación. Bueno, para finalizar, entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Sin lugar a duda, las claves para el éxito, para que un paciente de neurotrauma tenga un pronóstico favorable, son actuar a tiempo, en forma precoz y en forma atiempada, valga la redundancia. O sea, cada decisión de acuerdo al momento específico. Evitar las lesiones secundarias. Estas lesiones secundarias se pueden dar por hipotensión, por hipoxia, por hipercapnia, por hiperglicemia, por fiebre, por convulsiones, etcétera. Y todas estas se tienen que manejar en forma simultánea para evitar que las lesiones de por sí graves de las lesiones primarias se convierta en un daño mayor por las lesiones secundarias. Y tener en cuenta de que cuando queremos manejar un cerebro tenso, tenemos que colocar al paciente en una posición de semi-Fowler, usar agente hipertónico. Ya eso se convierte en preferencia personal si es manitol o si es solución salina hipertónica. Inducir coma barbitúrico en algunos casos, teniendo en cuenta de que hay generalmente un alto impacto hemodinámico detrás de la infusión de tiopental. Generalmente va una infusión de norepinefrina por el efecto hemodinámico de coma barbitúrico. Y la hipotermia terapéutica en casos muy seleccionados no está indicado en forma sistemática. De hecho, algunos estudios recientes hablan de que quizá la hipotermia terapéutica no ejerce un efecto tan beneficioso como los estudios optimistas de hace unos 20 años. Y la hiperventilación tiene que ser transitoria, no más de 30 minutos, y a una meta de PaCO2 de no inferior a 25 milímetros de mercurio. Y sabemos de que el pronóstico depende también de un manejo completamente integral, no solamente en sala de operaciones, sino
en el relevo en la unidad de cuidado intensivos. Y lo ideal es que los pacientes después de la descompresión, después del drenaje del hematoma, quede un cerebro así completamente relajado y esto obviamente se va a traducir en un buen pronóstico. Y eso es lo que nosotros deberíamos de buscar, un cerebro relajado, no un cerebro tenso. Y ojalá que el paciente, después de las medidas correctas, pueda ser extubado pronto, como en este caso, este niño que tuvo un neurotrauma grave con un hematoma epidural agudo, incluso estaba con una herniación uncal, con una anisocoria, se actuó muy rápidamente y al día siguiente estaba extubado, neurológicamente íntegro. Y bueno, nosotros no tenemos los mecanismos de neuroprotección del pájaro carpintero. Todavía los estudios continúan para tratar de dilucidar el misterio de la neuroprotección del pájaro carpintero contra el neurotrauma. Pero si llegáramos a entender completamente la biomecánica de la neuroprotección y el pájaro carpintero, probablemente muchos de los pacientes que están muriendo o secuelados se podría salvar.